en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios le bendiga a todos. Y a todas, bueno, la gloria a Dios. Y bueno, retomando el tema de lo que estuvimos hablando, voy a hacer un breve recorderis de los temas que estuvimos hablando la vez pasada. La vez pasada estuvimos hablando de, de lo que eran, hablamos de lo que son, los sueños tienen tres tipos de focos. Cuando hablamos de un foco, me refiero a hacia dónde va enfocado el sueño. Entonces, el primer foco que tiene el sueño es el modo observador, o los focos o los roles que las personas ocupan en los sueños. Hablamos de que existían tres tipos de focos. El primero, el modo observador, que cuando tú estás observando en el sueño solamente miras, es como cuando tú estás visualizando lo que está ocurriendo en la escena. Como cuando tú ves una película y simplemente no interactúas con el sueño. Hablamos también que existe otro modo, que es el modo participante y el o modo grupal, que es el modo eh, cuando las personas participan en el sueño con un grupo, el modo participante. Entonces, cuando están participando de un grupo o las personas están interactuando, se ven cuando están en medio del grupo. Cuando se ven operando, digamos, con un grupo, quiere decir muchas veces que lo que está pasándole al grupo los va a afectar. Muchas veces puede afectarlos a ellos. Hay en ocasiones donde no los afecta. Por eso digo, dependiendo del tema del sueño, dependiendo del contexto. Porque hay veces que Dios nos coloca en un grupo como instigadores o como lo que uno llama acción y reacción, donde tú haces una acción y lo que ocurre después muchas veces no te afecta a ti, pero afecta a los demás. Entonces, o hay ocasiones donde sí nos afecta a todos. Eso es el modo grupal. Entonces, ese rol en el sueño se llama modo grupal. Y también existe otro rol en los sueños que se llama el modo protagonista o lo que uno llama modo foco central. Lo que uno va a tener como modo foco central. Usted siempre analiza, por ejemplo, en qué modo está participando en el sueño. ¿Será que yo soy el protagonista? ¿Será que yo soy observador? ¿O será que yo estoy operando en un grupo? En alguno de esos tres tiene que estar operando el sueño. Y si usted está operando en modo protagonista, quiere decir que usted está haciendo las acciones, usted está ejecutando todo lo que se dé y todo lo que ocurra va a afectarlo a usted y usted quien va a, digamos, a tener al final eh, todo lo que le va a ocurrir va a estar relacionado con usted. Casi siempre este tipo de sueños está relacionado con los sueños internos. Entonces, a diferencia del modo observador, que es el modo externo, casi siempre, cuando tú estás viendo algo que siempre tiene que ver con otra persona o con... En el modo grupal es una combinación entre esos dos modos, entre el modo de que de pronto un sueño interno que tiene que, cuando hablamos de que sueño interno es cuando tiene que ver contigo, y sueño externo es cuando tiene que ver con los demás, parafraseándole la cuestión. Hablamos también acerca de los focos y el foco secundario o el subfoco. Entonces, un foco secundario es como si fuera un personaje principal de la historia, pero a diferencia de que no es el protagonista. Entonces, pueden haber personajes principales, un ejemplo así, que ¿qué hace el personaje principal? El personaje, digámoslo así, secundario, van a generar lo que es la temática del sueño. Siempre la temática del sueño va a estar en torno al personaje secundario. Puede ser, pueden ser animales, cosas o personas o objetos. Un foco secundario puede ser una persona, digámoslo así, un objeto. Y ponemos el ejemplo del caso del sembrador, que el sembrador cuando fue a sembrar, el protagonista era el sembrador y el subfoco o el foco secundario es la semilla. Entonces tú ves que la semilla es el foco secundario y es la que genera toda la temática del sueño. Si fuera un sueño, ese fuera toda la temática. Tú ves que la semilla le pasó esto, la semilla le pasó lo otro, la semilla.
pero en sí el protagonista, quien iba sembrando, era el sembrador. Entonces, la temática del sueño siempre se va a desarrollar con el personaje secundario o el sufoco. Puede ser una semilla, puede ser un animal, puede ser un objeto, puede ser un transporte. Y como en el caso este que vamos a ver, que vimos también, que hablamos también de este caso donde había una, una persona que se soñó. Este es el sueño de una persona que se vio con otras 300 personas más en un avión. Y bueno, y mientras él iba en el avión, dice que iba en el avión y vio 300 estaban con 300 personas más. El avión era de color azul. Y bueno, mientras iban en el transporte, dos azafatas se levantaron y dijeron algunas cosas. Una era más alta que otra. Bueno, entonces, ¿cuál sería la cuestión? En que, ¿cuál sería su foco en ese sueño? Estuvimos hablando la vez pasada. El foco, el principal, el personaje principal sería, por ejemplo, el, el protagonista sería la persona que está soñando. Y el foco secundario, o sí, el foco secundario o el subfoco sería el avión. ¿Por qué? Porque en sí ellos estaban siendo transportados. Algo que tiene el subfoco es que cuando tú lo quitas, inmediatamente se cae la temática del sueño. Esa es la cuestión. Cuando tú retiras el subfoco o el personaje secundario, inmediatamente la temática del sueño se cae. Lo mismo está que si quitas el protagonista. Entonces, cuando tú quitas el protagonista o el personaje secundario, inmediatamente, o lo secundario, el sueño deja de ser. Entonces, el foco secundario puede ser una cosa, puede ser incluso una montaña, puede ser una escalera, puede ser un animal, puede ser una cosa, puede ser cualquier cosa, puede ser un foco secundario. Entonces, lo importante es que usted pueda identificarlo. Una vez que usted tenga el personaje principal, usted tenga el foco secundario, lo demás serán detalles. Entonces, máximo en un sueño pueden tener 3 o 4 focos secundarios, porque hay cambios de escena. Entonces, mientras cambia de escena, entonces te darás cuenta de que cada escena puede tener máximo 3 o 4 focos. Máximo, máximo, cada escena. Entonces, cuando usted tiene una escena, por ejemplo, una escena es como un video, digámoslo así. Cuando usted tiene ese video, pues usted ve el video como si fuera una película, se da cuenta que van a haber como 3 o 4 personas con las que se interactúan, que si las quita, se cae eso. Entonces, en este claro ejemplo que vimos del sueño del avión, nada más el foco secundario, ¿quién sería? El avión. Porque si tú quitas el avión, la gente inmediatamente se cae el sueño porque ellos van de viaje. Si ellos se van de viaje para hacia un lugar y quitas lo que los está transportando, quiere decir que el sueño deja de ser, se cae el sueño inmediatamente, se desarma el sueño deja de ser. O quitas al protagonista que está soñando, el sueño también se cae, porque él es el que está viajando. Las 300 personas que van con ellos serían detalles, las azafatas serían detalles, y así usted se va a dar cuenta de cuando usted identifica quiénes son los personajes principales del sueño, lo demás se vuelve detalle. Los detalles son importantes, como hablamos en el comienzo de este curso. Muchas personas pierden detalles, los detalles nos arrojan información, nos sirven para enriquecer el sueño, pero si usted quita los detalles, aún así, usted podría dar una interpretación del sueño. O sea que por decir, usted quita, por ejemplo, los detalles de un sueño y los reduce a la más mínima expresión, usted podría dar un mensaje claro de lo que es el sueño. Por ejemplo, ¿qué daría en este sueño? Que básicamente la persona, Dios la iba a llevar hacia, eh, Dios la llevaría, representa como ese caminar espiritual donde sería llevado él y otras personas hasta otro punto. Ya, sencillito. Pero entonces, ya cuando vemos los detalles, ya nos damos cuenta, que es un avión, es un ministerio profético. El azul también representa revelación. Ya vamos manejando. Entonces, ya nos va dando más claridad de lo que. Entonces, las azafatas, por ejemplo, pueden ser dos ministras. Entonces, de dos diferentes tipos de ministerios. De pronto,
una puede ser maestro, la otra puede ser pastora, o la otra puede ser, pero son dos tipos de ministras o ministros que están ahí representando, que van a estar acompañándolo en el proceso espiritual que los 300 personas también están en ese proceso espiritual también ahí mismo. Pero es un viaje espiritual en el que el Señor los está llevando a todos. Así facilito se interpreta un sueño sin tanto enredo. Si no, usted se va a perder porque la persona medía unos 70 metros, porque medía 2 metros, que porque era no sé qué. Y se enfocan de pronto en los detalles y si usted se enreda en los detalles va a perder el significado del sueño. Bueno, los transportes en los sueños, respondiendo a la pregunta de la hermana Carmen, los transportes en los sueños representan la vocación de la persona o el ministerio. Por ejemplo, en los sueños, por ejemplo, buses, lo que son buses. Mucha gente se sueña que va o cambia de bus, se sube en un bus. Los buses representan ministerios. Entonces, los camiones también, la diferencia del camión, todos los transportes representan ministerio o vocación. Entonces, el camión, la diferencia es que el camión o las camionetas llevan cosas, transportan cosas. Entonces, cuando están transportando cosas, por ejemplo, en este caso casi siempre está relacionado con el camión, camionetas, está relacionado con ministerio de ayuda, de ayudar a otros. Lo mismo, por ejemplo, los buses casi siempre representan como iglesias. Cuando una persona va y se va a un bus, quiere decir que es como una iglesia, digámoslo así. Vas tú con otras personas, van acompañados, son ministerios de iglesias, aquí siempre son iglesias. O ministerios, por ejemplo, o ministerios, digámoslo así. Pero yo a veces me soñaba cuando recuerdo yo que cuando iba a ingresar al ministerio de Cristo Libera, yo soñé que me iba a montar en un bus blanco. Y yo sabía, inmediatamente pude entender que era la voluntad de Dios que entrara a estudiar ahí al ministerio. Entonces yo empecé a estudiar ahí gracias a ese sueño. Ya vi que me iba a montar en un bus blanco. Y yo sé que, por ejemplo, todo está relacionado con el ministerio de Cristo Libera. Entonces dije, bueno, voy a empezar a estudiar ahí. Y todo eso, por ejemplo, hay veces que la persona se va soñando, por ejemplo, los aviones representan ministerios proféticos. Entonces, por ejemplo, si usted se ve montado, por ejemplo, que va a montar un avión, muchas veces no se trata de viaje como tal. Tú dices, voy a viajar en avión. Puede que sí, pero está más relacionado con el ministerio profético. ¿Por qué? Porque los aviones se mueven por el aire. Y aire o ruach representan al espíritu, a moverse en las cosas más elevadas del espíritu. Entonces, hay sueños, ya después hablaremos, ya vamos a entrar en ese tema ahora me cuenta la hermana Carmen. Ahorita lo vamos a revisar ese sueñito. Entonces, vamos a entrar en un tema que se llama, ahora sí vamos entrando en serio a lo que es la clase de hoy. Y se llama el título de un sueño. Entonces, vamos a revisar este sueño, se llama el sueño del barranco, no sé si lo hablamos la vez pasada. Entonces, el sueño del barranco, el hombre se ve que está en el borde de un barranco y salta del barranco y se va volando en paracaídas por el cielo azul. Dice que él cae en un autovelo rojo y dice que habían autos en la vía, pero cuando él cae en el auto, él cae en el asiento del conductor. Entonces, vamos a desarmar el sueño desde el punto de vista, desde el punto de vista de los focos y los subfocos. Entonces, ¿quiénes serían los focos en este sueño? El protagonista que está soñando sería el que está soñando sería el protagonista. Y los subfocos serían el barranco, los focos secundarios serían el barranco y el auto, el asiento del conductor más bien. ¿Por qué? Porque eh, si tú quitas el barranco o el lugar representa, el barranco quitas el barranco, se cae el sueño. Si quitas el auto, también se cae. Entonces, básicamente, si interpretáramos este sueño, básicamente lo que representa ese es un salto, ese salto representa una decisión o un paso de fe que la persona muchas veces tiene que dar. Ahora, ¿por qué
el paracaídas no es importante, porque pudo haber caído y aún así el sueño sigue funcionando. Entonces ya eso sería un detalle. ¿Por qué por qué supimos de que pronto de que era un auto convertible y no era un auto normal? Porque cuando cayó no se golpeó. Porque si hubiera sido un auto normal, la persona hubiera caído en el techo del auto y hubiera golpeado. Entonces tendría que haber bajado de otra manera, hubiera caído al lado y se hubiera montado en el auto. Entonces no sucedió eso, sino que cayó directamente en el... Sino que cayó directamente. Dios le bendiga, hermanita Rosa. Entonces, como cayó directamente, entonces, si interpretáramos ese sueño del hombre que, por ejemplo, básicamente es una decisión de fe que el Señor que él va a tener que atravesar y que en ese proceso Dios lo va a colocar a liderar un ministerio. Entonces ese ministerio tiene una visión abierta. Ese carro que va manejando quiere decir que Dios lo va a colocar a liderar un ministerio. Ahora, dependiendo de cómo Dios, pero es un ministerio básicamente. Los colores te van a indicar qué tipo de ministerio es. Entonces también eso te va a dar lo que es detalle. Hermana Rosa, amada, cuénteme. Dios lo bendiga, pastor. Pastor, yo hace como un año, yo tuve un sueño en la madrugada que se me parqueaba enfrente de la casa allá en Carolina una camioneta blanca de esas 4x4, creo, esas grandes. Amén, Y amén, gloria a Dios. también soñé que llegaba un camión grandísimo en el mismo sueño, no sé qué significa. En realidad, es lo que estamos explicando ahorita, bueno, que no estaba ahí, pero lo explicamos. De los ministerios. Entonces, las camionetas, por ejemplo, representan ministerios de ayuda. Y que Dios va a entregarle un ministerio más grande a medida que vaya creciendo para seguir ayudando a más personas. Entonces, el asunto ¿dónde está? En el que es como aquí ocurre lo que es el principio de la perseverancia y de la constancia. Cuando tú eres perseverante y tú eres buena administradora de los recursos que Dios te da más. Cuando en la medida que tú creces, Dios te va dando más y te va ensanchando. Entonces, el ministerio, por ejemplo, lo que uno hace, por ejemplo, de hacer liberaciones, de ayudar a otros en este tema de orar por otras personas, muchas veces se ve como un ministerio de ayuda a otros, porque es un ministerio de apoyo. De hecho, es así. El ministerio de Cristo Libera es un ministerio de apoyo a iglesias. Por eso se ve así, porque es un ministerio de ayuda. Por eso mucha gente se sueña, ay, el Señor me regaló una camioneta roja, el Señor me va a dar una camioneta, pero son ministerios de apoyo, y por eso se ve así. Entonces Dios tiene una manera maravillosa de poner las cosas en contexto, pero la información está ahí. Solamente tenemos que entender cómo Dios habla. Entonces cuando tú dices, ya los ministerios, cuando se ven rodando, por ejemplo, ustedes se ve a una canoa, hay personas que se ven, supongamos que usted se sueña que se ve en una canoa y usted se ve eh, lanzando, por ejemplo, pescando, se ve lanzando la atarraya y arrasando, trayendo muchos peces. Supongamos que usted se ve, por ejemplo, pescando, una persona se ve en una canoa y se ve lanzando muchos peces y trae muchos peces digamos que de tanto que la canoa no se quiere hundir, un ejemplo así, pongamos este contexto. ¿Qué representa la canoa o las embarcaciones? Bueno, la canoa representa, o en este caso representa ministerios de mayor impacto. Entonces él sueña en un buque, obviamente eso es una cosa mundial, es una cosa impresionante. Entonces, usted se ve en una lancha ayudando a otros, quiere decir de que Dios la va a usar, eh, porque la lancha tiene algo. La lancha siempre operan como también representan, es como las camionetas, pero la diferencia es que es de mayor impacto. Esa es la cuestión. Tiene un mayor impacto incluso que si llevaras una mula, porque está en el mar. El mar representa muchedumbre, representa multitud de gentes. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se sueña que, por ejemplo, está en el mar y está, por ejemplo, en el caso de la canoa,
se ve pescando, quiere decir que la persona tiene un llamado de evangelismo para que se ve que recoge los peces. Los peces representan las almas de los hombres. Entonces, es para que usted vaya entendiendo más o menos cómo funciona el tema de cómo Dios habla. Y Dios habla de una manera sencilla, pero tenemos que entender cómo Dios usa los mismos símbolos que están en la palabra de Dios para hablarnos y para darnos entendimiento de las cosas que están allí. Entonces, la idea de esto es abrirle la mente a las personas, primero que todo, abrirle la mente, porque muchas veces, o el entendimiento más bien, digámoslo así de esta manera. Entonces, cuando hablamos del título de un sueño, por ejemplo, usted es cómo registra usted los sueños. Una vez que usted, por ejemplo, recibe un sueño de parte de Dios, tiene que buscar la manera de colocarle un título. El título tiene algo, y es que muchas veces el título te va a dar a ti está relacionado con el foco secundario o con el foco central del sueño. Casi siempre el título del sueño te va a dar a ti, casi siempre te va a dar la interpretación del sueño, por no decirlo de esa manera. Cuando tú interpretas, por ejemplo, cuando tú dices el sueño del barranco, inmediatamente te das cuenta que el barranco es, es el foco secundario, pero te está dando el foco secundario, pero eh, también te está dando la temática del sueño. Entonces, es importante guardar, ponerle un título al sueño, registrarlo. Cuando usted registra, por ejemplo, si usted se pone, por ejemplo, la tarea de registrar todo lo que Dios le da, palabras proféticas, usted registre todo. Si usted recibió un sueño, regístrelo, anótelo, guárdelo. Si usted recibe una visión, anótela, guárdela. Todo eso es un registro de todo lo que el Señor le da y Dios le va a dar más. Cuando usted lo hace, usted crece en sabiduría, Dios le va a dar sabiduría y más entendimiento de todo esto. A medida que usted va creciendo en sabiduría y entendimiento. Eso es una de las cosas maravillosas. Y lo mejor es que cuando pasa el tiempo, usted va recordando, usted llega el momento que dice, bueno, ya pasó un año, voy a revisar cuántos sueños el Señor me dio en el año, cuántas visiones el Señor me dio en el año, cuántas cosas se cumplieron, cuántas cosas estaban relacionadas conmigo, qué cosas faltan por cumplirse. Todo eso uno lo mira y uno sueña todos los días. Por ejemplo, si usted anotara los sueños, un montón de sueños, sueño todos los días. Hay sueños que vienen de parte de Dios y sueños que no vienen de parte de Dios. Eso es lo que vamos ahora a descubrir. Y es lo que vamos a hablar ahora, es el contexto de un sueño. Hasta aquí llegamos la clase pasada del grupo anterior y bueno, porque hablamos demasiado y no nos dio tiempo de entrar, pero vamos a ver hasta dónde llegamos aquí. Hablamos del contexto de un sueño. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en lo que es entender los símbolos. La cuestión de los símbolos, ocurre algo con los símbolos, y es que los símbolos no son ni buenos ni malos. Es una cuestión que ocurre. Usted se va a dar cuenta de que incluso cuando avancemos más, que en sí no existen cosas buenas ni malas. En sí no existe, sino que cuando ya uno entra al nivel del entendimiento, es que cuando tú empiezas a discernir entre el bien y el mal. Pero en sí, un símbolo es eso, solo un símbolo. Porque, por ejemplo, Dios puede usar un símbolo de una manera en un sueño y usar el símbolo de otra manera en otro sueño. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ¿qué nos va a dar el entendimiento? Y es ahí donde entra en juego los sentimientos que ocurren en medio del sueño. ¿Cómo te hizo sentir ese símbolo? Por ejemplo, si veamos el caso pongo mucho el caso de una serpiente. Y usted se sueña, por ejemplo, en un sueño, para la redundancia, de que hay una serpiente blanca, un ejemplo así. No es una serpiente santa. Entonces, el blanco muchas veces está relacionado con la santidad, pero tú sabes que el símbolo, si ves que una serpiente blanca te quiere picar, créeme que no es algo bueno. Probablemente sea un espíritu de religiosidad o una mentira religiosa que le quiere atacarla a la persona, o probablemente sea una persona, en el peor de los casos, una persona que tenga esa actitud, que tenga una persona religiosa que quiera atacarla a usted, o también puede representar un espíritu, como dijimos ahorita, un espíritu de religiosidad
maliciosidad que quiere atacar a esa persona. Eso sería en el sentido negativo. En el sentido positivo, porque siempre va a darte cuenta que siempre va a ocurrir, que va a haber un sentido positivo y un sentido negativo de las cosas. Por ejemplo, si usted se ve este mismo símbolo puede representar también, mira que la serpiente no es un buen símbolo, pero puede representar también la astucia. Por ejemplo, dice la palabra, sean astutos como serpientes. Dice la escritura, de que tenemos que ser astutos. También representa a una persona que es ágil mentalmente, una persona que tiene como que esa sagacidad, una persona que es sagaz para las cosas, que sabe en qué momento también puede representar eso en algunas ocasiones, no todas, por eso digo, también la prudencia, porque las serpientes son en esa parte son prudentes para atacar y saben en qué momento atacar. Entonces, por eso también esa parte, pero por eso digo, dependiendo cómo esté funcionando un símbolo. Por eso usted tiene que ser muy neutral a la hora de analizar el símbolo. Dice, ay, ¿por qué una serpiente? No se alarme, no se analice todo porque analícelo porque un símbolo en un sueño puede cambiar y puede, de acuerdo a la situación, puede cambiar ese significado. Es como el significado de la semilla de mostaza o el significado de la semilla. Ese la pueden representar con la fe, otro lo pueden representar con el reino de Dios, así sucesivamente. Dependiendo cómo Dios decida usar el símbolo en el sueño puede cambiar. Puede representar a Cristo o puede representar la iniquidad. Mejor dicho, ahí puede cambiar. Un símbolo puede cambiar de acuerdo a la intención que esté en el sueño. Por eso usted debe identificarlo. Ahora, por ejemplo, mucha gente a veces se sueña con el caso, por ejemplo, si usted, por ejemplo, el color rojo en el sueño. El rojo, por ejemplo, tiene, entonces por eso los colores también van a tener una parte positiva y una parte negativa. Pero si usted se sueña, por ejemplo, el rojo, por ejemplo, representa en el sentido positivo, representa la redención, puede representar la sangre de Cristo, a veces la sabiduría. ¿Por qué? Porque no hay mayor sabiduría que Cristo, dice la palabra de Cristo, de sabiduría de Dios y poder de Dios. Cristo está relacionado mucho con el color rojo. Jesucristo está mucho relacionado con el color rojo, con la redención. Después después cuando estudiemos el tema de los colores, vamos a darnos cuenta de dónde sale esto. Porque todos tienen una razón de ser. Entonces, pero en el sentido negativo puede representar ira, guerra, incluso, por ejemplo, en la guerra espiritual, a veces personas que se ven, por ejemplo, en la guerra espiritual y ve el cielo teñido de rojo, o se puede representar incluso la guerra espiritual. Hay casos donde por eso le digo, puede representar los juicios de Dios, cuando representa la ira. Los juicios de Dios, cuando Dios toma juicio, también exactamente puede representar los juicios de Dios. Pero digo, dependiendo del contexto donde se esté ubicado. Entonces, porque muchas veces cuando Dios está irado con una nación, muchas veces va a dejar caer los juicios sobre un lugar. Entonces, y representa la ira de Dios en algunos casos. Entonces, cuando dice Dios está irado con una persona y Dios está corrigiendo a una persona y ve que, o incluso, por ejemplo, si una persona está atacándola, por ejemplo, una serpiente, y eso ocurre mucho con las serpientes, con las culebras y todo ese tipo de cosas. Una culebra roja, por ejemplo, tuvo una visión de una culebra roja, es un espíritu de ira. No crea que no es una culebra redentora, no, no es, digámoslo así, ni una serpiente, digamos, sabia. No es eso. Es un espíritu de ira. Por eso tenemos que entender el contexto. Entonces, si usted, por ejemplo, se ve, por ejemplo, en un sueño donde ve, por ejemplo, que hay delincuentes y hay personas que quieren robarle una cosa, el tono del sueño, ahí es donde va a indicar lo que es el tipo del sueño. Si el sueño muchas veces el sueño va a provocar en usted unos sentimientos negativos y sentimientos positivos. Dependiendo de cómo le hizo sentir en ese sueño esa persona o esa cosa, va a decirle a usted la naturaleza. Hay casos donde hay algo que de pronto nos va a pasar, de pronto si nos deja preocupados, nos deja
Si el sueño terminó y nos quitó la paz, o no hay fruto del espíritu, por eso aquí hablamos por eso es importante que usted haga el curso completo, estudie. En el segundo nivel de lo que hablamos en la escuela profética Agua y Fuego, habla del tema del discernimiento y ahí no, hay 5 filtros de los que se le aplican a los sueños. No solo a las revelaciones, cualquiera, sea sueño, sea visión, sea palabra profética, son 5 filtros que le va a ayudar a garantizar a usted que usted pueda identificar un sueño que viene de parte de Dios y que no. Entonces, muchas veces, y es ahí donde tomamos, por ejemplo, muchas veces hay sueños que vienen de parte de Dios. ¿Cómo sabemos? Cuando un sueño produce fruto del Espíritu. Entonces, si hay un sueño que está provocando miedo, terror, desesperanza, que provoca eso, tienes que analizar si eso está causando, qué está causando. Eso te va a indicar si el sueño viene de parte de Dios muchas veces o de parte del enemigo. Es decir, no un sueño que viene de parte del enemigo, un sueño que viene de parte de Dios nunca te va a dejar sin esperanza, siempre va a dejarte la posibilidad de cambiar y de mejorar. Entonces, o si el sueño, por ejemplo, trae un tinte de seducción, ese tinte de, por ejemplo, de ojo ahí que de pronto probablemente el sueño tenga, o si tiene, por ejemplo, te sueñas con una persona que quiere seducirte, muchas veces de ese tipo de cosas no son sueños que vienen de parte de Dios por el tinte del sueño. O sea, y es ahí donde vamos a hablar ahora. Hay cosas que en los sueños te vas a dar cuenta que no vienen de parte de Dios y te van a ayudar a identificarse, aun cuando tengan colores. Entonces, otro caso es los sueños que vienen a blanco y negro, los sueños de color, el color en el contexto. Entonces, muchas veces hay sueños que vienen en blanco y negro o sueños que tienen poca luz. Estos sueños que vienen en blanco y negro o que los colores son borrosos o son oscurecidos, estos sueños casi siempre son sueños del alma o sueños que provienen, se le llaman sueños de oscuro. Después hablaremos más acerca de este tema de sueños oscuros. Pero básicamente ocurren cuando hay presencia de entidades demoníacas operando allí. Entonces, cuando hay entidades demoníacas donde están operando directamente en el sueño, a veces el sueño puede venir de parte de Dios, por eso le digo, pero hay entidades demoníacas que están revisando, están vigilando el sueño. Cuando hay demonios, por ejemplo, vigilando cuál es el plan de Dios, están pendientes para ver qué Dios está a punto de hacer. Entonces, puede que el sueño también se tienda a poner oscuro. No porque el sueño no sea de parte de Dios. El sueño sí viene de parte de Dios, sino que hay presencia de demonios observando qué es lo que está Dios a punto de hacer. Entonces, hay demonios también, les voy a explicar esto, que también, este, falsifican los sueños. Hay demonios que falsifican los sueños, por eso usted tiene que agarrarse firme de la palabra de Dios para poder interpretar. Por eso usted tiene que tener la palabra de Dios como una espada. La espada te va a revelar las intenciones del corazón y te va a revelar lo que está malo de lo que está bueno. Por eso aquí tratamos interpretación bíblica. ¿Cuál es la diferencia con la interpretación con el psicoanálisis? El psicoanálisis carece de todo esto. No os voy a identificar si el sueño viene de parte de Dios, o viene del alma, o viene del enemigo, no, porque todos son sueños, todos ellos simplemente es el alma que quiere, el ser humano que te quiere corregir algo. No, aquí lo que nos interesa es entender los sueños que vienen de parte de Dios. Si un sueño parece de color, probablemente el sueño viene de parte del enemigo o, ojo, hay presencia hay entidades demoníacas que están operando allí. Hay casos donde, por eso digo, todo esto hay que analizarlo. Entonces, lo importante del sueño es que, por ejemplo, los sueños que vienen de parte de Dios casi siempre tienen colores vibrantes, porque Dios es luz. Entonces, pero igual el enemigo puede imitarlo, por eso es importante también testear los sueños. Los colores, por ejemplo, a veces en los sueños, si usted, por ejemplo, se recuerda que en los sueños dice, no, pero yo soñé, pero no había colores, o por lo menos no recuerdo si tenía colores, ya te dice así. Entonces, sigue, porque probablemente los colores estaban ahí, pero no los recuerdo, estaban borrosos, estaban oscurecidos.
no, o a veces hay personas que dicen, no, yo soñé, pero no me acuerdo muy bien qué color era, porque muchas veces los colores no se veían claramente, o se sueña que era de noche, es común, entonces sueña que es de noche, o sueña, sí, que ahí siempre, por ejemplo, sueña que es de medianoche, esos sueños que son sueños oscuros. Y hay que tener mucho cuidado con los sueños oscuros, porque pueden venir de nuestra alma, pueden venir de parte del enemigo, o pueden estar siendo influenciados. Pueden haber influencias demoníacas, puede que el sueño sí venga de parte de Dios, pero estén influenciados por entidades demoníacas. Entonces usted debe tener mucho cuidado con estos sueños. Si tomamos como ejemplo el ejemplo anterior azul, este, si tomamos el ejemplo, por ejemplo, el avión azul, y el azul, por ejemplo, representa revelación y comunión. Si el azul estuviera, por ejemplo, en alguna parte aquí, el azul estaría representando, por ejemplo, tristeza, depresión, ansiedad. Entonces, ¿por qué? Porque está en un contexto oscurecido. Aquí el significado sería negativo, no positivo. A diferencia de cuando fuera claro, que estuvieran viajando en un lugar, digamos, que fuera viajando en un avión azul, que en avión azul, en el cielo azul a mediodía, pues, diferente. Si usted viera, por ejemplo, viajando así, o que usted viera algo azul, por ejemplo, el color azul, por ejemplo, si usted se ve, pronto se ve una persona y se la encuentra que está vestida de azul y todo está oscurecido, los colores son oscuros, probablemente Dios te está diciendo que esa persona esté atravesando una tristeza, tiempo de amargura o que esté en ansiedad o depresión. Todo ese tipo de cosas hay que analizarlas a la hora de interpretarse. Los colores te van a dar tributo y el color, entonces aquí es donde entramos en lo que es el tono del sueño. El tono del sueño es fundamental interpretar, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a tener varios tipos, varias cosas que tener en cuenta. Primero son los focos y los subfocos. Segundo, el tono del sueño. El tono del sueño, ¿qué me va a decir a mí? ¿Qué sensación te deja a ti ese sueño? Si la sensación fue positiva o negativa, si trajo paz o malestar, si trajo esperanza, si trajo... Todo eso te va a dejar, si se manejó unas emociones angustiantes, o si se manejaron, este, digámoslo así, otros, si te generaron en ti cierta, si te causó tristeza o si te causó alegría, todo eso te va a indicar lo que es el tono del sueño. Si el Espíritu Santo vino y te trajo, te dio paz en el sueño, o si lo que estaba planeando el enemigo te trae ansiedad, todo eso hace parte y de acuerdo a lo que tú sueñes o el sueño, el tono te va a indicar qué decisión muchas veces tomar. O hay sueños que, por ejemplo, no todos los sueños vas a tener la interpretación. Hay sueños en los que Dios va a permitir que tú no puedas interpretarlo durante los próximos 5 o 15, 20 años. Así que usted no se frustre si de pronto no puede interpretar un sueño, porque hay cosas que Dios te impide como que te impide que tú la puedas interpretar correctamente. Te va a dejar así como que, y Dios no te las va a revelar, simplemente te las va a dejar ahí cuando te cumplas el sueño, ahí vas a entender, ay, sí, esto fue lo que el Señor quería, que estaba dándome a entender y lo entendí. Todo eso va a pasar. Dios va a darte sueños que no puedas entender. Eh, Aquí lo importante del tema es que usted pueda entender de que el tono del sueño va a marcar si algo es positivo o es negativo. El tono del sueño te va a descargar el contexto. Entonces, vamos a entender, ahora vamos a hablar de un tema también, ahora vamos a entrar en otro tema que es el tema de los sueños progresivos. Eh, Vamos a entender que algunos sueños son progresivos. Hay sueños que hacen referencia a cómo será la siguiente década en tu vida, no los siguientes 10 días, porque hay veces que la gente cree que, por ejemplo, tuvo un sueño ahora y cree que ese sueño se tiene que cumplir al día siguiente o tiene que cumplirse al mes siguiente. No. Hay sueños que van a tener un cumplimiento para los próximos 10 años. Hay sueños que van a tener un sueño para cumplirse en los próximos 2 años, 3 años,
5 años, 10 años, una década, hasta 2 décadas. Entonces, lo importante es que ese evento se va a cumplir en varios años. Entonces, el siguiente en 5 años. Entonces, hay eventos de tu vida que se van a ir cumpliendo en 100 años. Y tú te vas a ir dando cuenta de que, ay, este sueño el Señor me lo indicó y se fue cumpliendo en varios años. Entonces, lo importante es que usted pueda tomar todo esto y entender de que el hecho de que usted tenga un sueño es como Dios te está como contándote la película de tu vida muchas veces. Un sueño, a veces Dios te puede contar la película de tu vida. Y en esa película no todo ocurre de una sola, sino que te va a ir contando cosas que se van a ir generando a medida, puede que pasen años para que eso se cumpla. Por ejemplo, si usted se sueña a veces que de pronto, como el caso de José, José soñó que él iba a ser rey de Egipto, que Dios lo iba a poner como gobernante, pero ¿cuánto pasó hasta que se cumplió la palabra? Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios, el dicho de Jehová le probó. Entonces, los sueños tienen otra, en ese caso lo hablamos también hace más, de que muchas veces antes de cumplirse el sueño Dios te va a poner a prueba, ponerte a prueba para ver, y ese es, muchas veces hablamos, aquí se habla mucho de lo que es la noche oscura del alma, que es un tiempo donde Dios se oculta de nosotros. Vas a entender un poco por qué Dios muchas veces se oculta de nosotros. Y es como si nos metiera como en un tiempo de desierto espiritual, es un tiempo donde estamos, es como si muchas veces la gente se sintiera que los cielos son de bronce, y es un tiempo donde dice, ah, estoy siendo procesado, pasando este tiempo difícil en mi vida. Y la gente no entiende que eso es parte aún eso. Y José, por ejemplo, José pasó un tiempo de que fue procesado, y esos tiempos sirven para crear humildad en nosotros y edificar el carácter de Cristo. Así como dice la Escritura, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces, Dios, por ejemplo, muchas veces, así como dice en Israel, lo llevó por el desierto y los pasó y los probó y los refinó en el desierto. Muchos pasan la prueba, otros no pasan la prueba. Y pasan la prueba, bueno, llegan y ubican y toman ese lugar de honor que Dios preparó. Pero si no pasan la prueba, simplemente termina eh, muriendo en el desierto. Y la idea es que usted pueda identificar, por ejemplo, va a haber etapas en su vida donde se cumplan partes. Por ejemplo, José pudo, José pudo experimentar varias etapas. Y esas etapas, un sueño no se cumplió enseguida, a veces 5, 10, 15 años, 14 años para cumplirse. Lo mismo las palabras proféticas también tienen este tipo de... Los más tardes, los que más se demoran son los sueños ministeriales, son los que más demoran. Entonces, este, pronto vamos a hablar acerca de este tema para que podamos reconocer cuando un sueño es progresivo. Pero es más importante que entiendas que un sueño de este tipo puede presentarse. Lo contamos para que usted pueda tener este caso listo, usted sepa, ah, ese sueño se presenta. Entonces te decimos esto para evitar que andes diciéndole a la gente lo que va a suceder, por ejemplo, que de pronto le vas a decir esto que va a suceder la próxima semana, y cuando esto no se cumpla no te vayas a frustrar, digámoslo así, o se empiecen a burlar de ti, o empiecen a dudar de que tienes o no habilidades que vienen de parte de Dios. Porque tú puedes tener un don de Dios, pero interpretar muy mal. Eso pasa. Tú puedes tener un don de, por ejemplo, de visiones, de sueños, incluso y interpretar pésimo. O sea, no tener esa capacidad de interpretar. Entonces, la idea es que usted pueda tener herramientas aquí para que usted pueda interpretar correctamente. Usted pueda interpretar y decir el mensaje correctamente. Incluso si usted sabe interpretar bien, pero usted no sabe decir las cosas bien, es ahí también tiene problemas la gente. Gente que tiene problemas para decir las cosas. Entonces, cuando dicen las cosas se forma lío. Y Dios mío, Señor, eso pasa. Entonces, en vez de traer paz, en vez de traer fruto del Espíritu Santo, edificar el carácter de Cristo, en vez de traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que forman es problemas y se revuelve todo. Entonces, ¿qué pasa? De que de pronto sí el mensaje sí venía de parte de Dios, pero no saben decir las cosas. Y cuando las personas no saben, fallan en alguna de los procesos de interpretación, por ejemplo, fallan en el proceso de revelación o interpretación o aplicación o proclamación de las cosas, tú fallas en cualquiera de estos procesos, la gente te va a tachar como falso profeta. Eso tenlo por seguro, te dice, no, este man
o esta mujer no creo en su ministerio, es un falso. ¿Por qué? Porque fácilmente lo que está diciendo de pronto no está alineado con lo que está fallando en alguno de estos cuatro procesos. Si tú fallas, por ejemplo, en interpretar mal un sueño, puede que te digan, esa persona no sabe interpretar, o eso no creo que sea así lo que está diciendo. O si, por ejemplo, en la aplicación, por ejemplo, si tenías que mandar, por ejemplo, al rey David a pelear con los filisteos y lo mandaste a pelear con los amorreos, ahí tenés un problema. ¿Por qué? Porque se fue a pelear con lo que no debía. De todo eso es un lío. Si tocaba presentarte, porque eh, la idea es que usted vaya avanzando. A José Dios lo colocó a interpretarle sueños a reyes. Y muchas estos es algo así. Daniel interpretó sueños a rey Nabucodonosor. Y lo más probable es que si Dios va llevando a usted, de pronto Dios lo lleve a interpretarle el sueño a un rey, a un presidente, a una persona importante, a un pastor o a alguien por ejemplo, alguien importante o a alguien de su iglesia, por ejemplo. Y si usted lo hace correctamente, usted va a codearse con personas que son importantes. Hace las cosas correctamente y hace el proceso correctamente, usted va a encontrarse con personas también importantes que lo van a venir a buscar. Me cuenta de que personas que no creían en la interpretación de sueños, por ejemplo, Paul Delso decía que personas que no creían en la interpretación de sueños, la venían a buscar a él. ¿Por qué? Personas que decían, ven acá, yo soñé con un ángel, y la persona no cree en los ángeles, le decía, yo, por ejemplo, sacerdotes y personas que de pronto de la iglesia católica o de gente de otros lados, de personas que de pronto no tenían nada que ver con la iglesia cristiana, y le dijeron, bueno, yo soñé esto, pero yo en mi congregación, el lugar donde estoy dirigiendo, no creemos en eso. Ven acá, pero ¿será que esto puede ser posible? Porque lo soñó. Entonces, si fallamos en alguno de estos procesos, todo esto se va a detener. Entonces, lo importante es que usted podamos tener claro, porque si siempre preguntarle al Señor, si fallamos en estos procesos, la gente va a dudar si escuchas a Dios o si, por ejemplo, que tu sueño, por ejemplo, puede ser que esté relacionado con la pizza que te comiste anoche, o un sueño que la gente dice, no, ese sueño producido por los frijoles, bueno, no sé. Pero lo importante es que podamos tener esa capacidad. Y bueno, con esto terminamos en esta noche para no alargarnos tanto hoy. Entonces, vamos a hablar de lo que es la espera activa. ¿La espera activa qué es? Es que, bueno, si usted cuando está interpretando un sueño no tiene la respuesta inmediatamente, espere. Es como cuando la espera activa no es como cuando, bueno, listo, me voy y me echo a dormir, no. Cuando usted está orando, usted está esperando de que Dios le responda la oración. Te ora, Señor, Espíritu Santo de Dios, te pido en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a interpretar este sueño, porque si no, aquí voy a pasar pena. O aquí, mejor dicho, tú eres el que sabe las cosas y mejor dicho, yo dependo de que tú me des la interpretación. Depender siempre de Dios. Entonces, Dios te va a dar aquella... Hay veces donde el Espíritu Santo de Dios no te va a dar las cosas enseguida. Puede pasar. Entonces, y si existiera, por ejemplo, respuestas predeterminadas, ya no habría la necesidad de consultar al Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que usted tenga un listado de símbolos, porque de pronto aquí le pasamos todos los símbolos que ya más o menos descifrado, no quiere decir que usted no va a necesitar del Espíritu Santo. No, definitivamente no. Siempre va a dejar dualidades o ambigüedades el Espíritu Santo para que usted le pregunte. Así que no podrás interpretar cada sueño que se te presente. Mientras esperamos por el entendimiento que Dios nos va a dar, no quiere decir que vas a olvidar el sueño, no, usted por eso notamos el sueño. Le pido, por ejemplo, a veces le digo a la persona, mándeme el sueño escrito. Muchas veces le pido a la persona que me lo escriba, o muchas veces le pido que me siento con la persona y camino con esa persona en el sueño para, para ir, digámoslo así, mientras yo estoy escuchando a la persona, el Señor me dando la respuesta, tratando de entender. Ahora, no quiere decir de que debemos esperar por la interpretación. Amada, cuénteme. Dígame, ¿puede prender el micrófono?
Pastor, bendiciones, bendiciones a todos. Es que le estuve compartiendo lo del sueño con mi abuela que se me ha repetido Bueno, 2 veces. cuénteme el sueño de su abuela. Entonces, ¿Cómo se llamaba su abuela? en el nombre, mi abuela se llamaba María Dolores Pulgar. María Y Dolores, ella era Pulgar, Vulgar. sí. Y ella, soñé la primera vez que ella me intentaba decir algo. Y la segunda vez que me estaba compartiendo comida. Y en la comida estaba no en platos normales, sino en platos plásticos. Y la casa donde estaba era en un templo. Entonces, nunca ella me había hablado en los sueños, porque yo siempre en el mismo sueño digo, pero ella ya falleció. Pero en esta oportunidad yo le escucho la voz que dice, y todavía falta más. Yo me enfermé. Entonces, o sea, yo sé que si eso será sombras de muerte o no sé, como dice el Salmo 23, aunque andamos en valle de sombra de muerte, yo sé que algo así, dije yo, tiene que ser, usted nos enseña 3 focos y en el foco, bueno, ahí está mi abuela, el foco principal, Ahora, el foco sueño era secundario, la comida. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿En el sueño era de día o era de noche? De día, En el sueño era de día. Y los colores eran sí. vibrantes, radiantes. Sí, y le voy a decir que las ventanas del templo estaban abiertas y era un templo que no era en Colombia, como decir usted, siento como cuando tú estás dentro de un palacio así, un palacio grandísimo. Entonces nunca había soñado con eso, de un palacio ni... Usted soñó, déjeme, entendamos el sueño. Usted llega, vamos a caminar ese sueño, vamos a analizar. Usted llega en el sueño, usted es la protagonista del sueño, digámoslo así. Usted viene, camina en el sueño, llega al templo y en el templo se encuentra mire cómo le estoy dando para que usted me lo explique el sueño. Usted llega al sueño y usted se encuentra con su abuela dentro del templo, ¿cierto? Sí. Entonces, no me vi caminando, sino que en el sueño, o sea, ya estaba yo dentro del palacio y ella estaba como en un rincón o algo así. Estaba en un rincón. Al pie de una ventana. ¿Oscurecida o estaba clara? ¿Qué sensación le produjo cuando vio a ella en el sueño? O sea, como que en los sueños anteriores yo decía, ella estaba fallecida y me daba como temor. Pero en esta oportunidad no sentí ese miedo, pero, o sea, es que me estaba dando una comida y yo comí la comida. Y ella me dijo, y falta más. Era como una mazamorra, ella toda la vida nos daba y nos hacía coladas, mazamorra, y ella sabía que a mí me gustaba mucho. Por ejemplo, arroz con leche o de maíz o algo así. Y ella me da en el recipiente de esos de icopor y yo me sentí, o sea, como de pronto no con temor y miedo, pero un poco asustada porque yo comí de esa comida. O sea, cuando yo despierto, yo dije, miércoles, poder en la sangre de Cristo. Yo comí una comida que me daba mi abuela y ya mi abuela murió. Dije yo, ¿y eso qué representará la comida? Porque para mí era como un foco principal la comida de alguien que ha fallecido. Pero como usted siempre nos enseña que a veces no es, cuando la otra vez yo le preguntaba, pastor, yo tuve un sueño en donde yo veía un camposanto, un cementerio, ajá, y usted me dijo, no, eso no es, que es usted. Yo le dije, pero a todo el mundo lo veo de blanco y se me murieron 2 tíos y yo estaba fuera del jardín de ahí y vea, parecido a lo que yo soñé, los 2 tíos murieron hace un mes y el otro hace 2
2 semanas. Entonces ahora ya no fue, eh, o sea, mi abuela me ayudó a criar, mamá de crianza, abuela, madrina. Entonces yo he creído ajá, que de todas maneras eso indica como algo de muerto, porque, Bueno, pero lo que tu abuela era cristiana. asustaba, Yo voy a hacer una sí, pregunta. ella murió de 99 años. ¿Su abuela era cristiana? Recibió a Cristo ya cuando en los días, póngase un mes antes de fallecer, y yo tampoco conocía de Cristo. Conocí de Cristo cuando mi hijo nació, o sea, hace 19 años. Bueno, bueno, te voy a poner el caso. Cuando las personas son cristianas, vamos a decir en el sueño, hay casos donde usted tiene que analizar algo y tiene que ver con los tipos de personas. Cuando hay personas que son cristianas en los sueños, aun cuando estén muertas, ellas están vivas, digámoslo así. Porque la palabra de Dios dice que los que están, ellos siguen vivos, prácticamente. Pero los que mueren sin Cristo, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque probablemente sea un espíritu de muerte. Y a veces, usando la referencia del nombre de María Dolores, o sea, como que es como si fuera como enviándole dolores a la persona. Entonces, por eso le digo, o sea, le pregunto que si, ¿Cómo lo de, por eso le por pregunto si era ejemplo, cristiana, porque Dios hay lo, personas que vivieron, Dios por lo ejemplo, manda para que nosotros reprendamos? Entonces, si eso representa aquí un me espíritu, aparece un sueño, aquí lo que lo que me da como la impresión de que es como un sueño, como cuando le envían cosas, como cuando la persona le pone cosas en el sueño. Hay casos donde uno come en los sueños, pero no está relacionado con el tema sino que está relacionado más con el alimento espiritual, como la palabra o el mensaje que está recibiendo la persona. Hay casos donde representa eso, donde puede estar relacionado, por ejemplo, cuando la persona le están dando, por ejemplo, si este caso fuera, por ejemplo, si un ejemplo así, si, si ella fuera bueno, no sé, como ahí me la pone un poco más difícil por el tema de, de que, de que la persona, no era si cristiana, la era persona, católica. exactamente, entonces cuando una persona, por ejemplo, sabes que fue un ministro de Dios, un ejemplo así, tú mueres un ministro de Dios, si tú lo encuentras en un sueño y la persona te está dando comida, probablemente, bueno, no te depende como de la forma de mí que te lo dé, pero entonces casi siempre Dios es una manera de Dios hablarte de pronto, como hay una persona que va a tener casi siempre un llamado ministerial similar como esa persona. Hermana Carolina. Pastor, bendiciones para todos, buenas noches. Pastor, lo que yo siento en mi espíritu, que esa parte del sueño, la comida de la hermana, usted sabe que hay demonios que ellos se toman la figura de alguien, de un ser querido, para que uno sienta esa como exactamente. Entonces lo que le inyectaron a ella es una enfermedad, es lo que siento. Yo lo que exactamente para provocarle en ella dolores. Exactamente. Yo lo entendí más o menos así. Entonces, en sí yo lo que pude entender fue que era como cuando incluso los brujos también se disfrazan de esa manera. Pueden disfrazarse de personas que, para ustedes también estén alerta en los sueños también. Los brujos se disfrazan de personas conocidas, esta persona, para meterse en los sueños y infiltrarse. ¿Cuál es la cuestión cuando operan los brujos? Hay algo que me he dado cuenta a diferencia de cuando trabajan los demonios, muchas veces cuando los sueños entran brujos en el sueño puede permanecer estando claro. Incluso todavía el sueño puede permanecer con colores y aún así ellos están manipulando el sueño. Entonces, voy a explicarle algo aquí.
para que más o menos puedan entender. Una persona puede entrar a través de tus sueños y muchas personas, por ejemplo, aprenden cómo entrar a través de los sueños y entrar, digamos, a través de los sueños de una persona no es que sea algo tan difícil. De hecho, es solamente entender cómo funciona, cómo funciona lo espiritual. Los otros, por ejemplo, a veces en la liberación, a veces conectamos personas, conectamos, por ejemplo, a tal persona y le decimos, conecta ahí a los sistencitos. Cuando en el nivel avanzado, en los niveles especializados, eso se puede hacer fácilmente. Uno conecta, pero igual tú solamente, por ejemplo, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si una persona quisiera meterse en un sueño, por ejemplo, así como se hace, les voy a explicar algo que de pronto nosotros arriba tenemos, arriba en nuestra cabeza, si jugamos en el espíritu, digamos, como un nivel profético, nosotros tenemos una corona, la parte donde se coloca la corona de vida, y digamos de ese es el punto. Hay gente que, por ejemplo, hay gente que lo hace, pero desde la otra parte donde te está operando directamente el alma, lo hacen desde la frente, digámoslo así. Entonces piensan en, por ejemplo, nosotros lo usamos desde fuera así, y de la persona sale, digamos, una luz plateada. Mucha gente le llama el hilo de plata, bueno, es una luz plateada, una luz color gris. Entonces la persona solamente tiene que pensar, digámoslo así, en la escena, digámoslo así, pensar en una escena y pensar en la persona y conectar a la persona, a la persona que de pronto quisiera, por ejemplo, entrar en ese sueño. Por ejemplo, a la misma hora y quisiera entrar. O simplemente da la orden de que conecta a esa persona, o en el nombre de Jesús, o conecto a esa persona. Un ejemplo así, si la quisiera conectar a través de sueño y dar un mensaje. Entonces estoy enseñando cositas que he aprendido a nivel, digamos, de sueños, porque he aprendido. Yo normalmente no lo hago, no me meto en los sueños, trato de respetar los sueños de las personas de esa parte, porque creo que no es lo más prudente, pero los brujos sí lo hacen, las personas sí lo hacen. El hecho de que tú aprendas algo no quiere decir que algún día no lo necesites, porque si a veces tú necesitas darle un mensaje a otro siervo de Dios y no puedes, tú puedes darle su mensaje y decirle Entonces, Pastor, ¿cómo cómo reprenderíamos ese sueño, ya que es un espíritu de muerte enviado a mi vida? Porque enseguida me enfermé. En el caso de esto es un espíritu de muerte. Sería, por ejemplo, aquí necesitas, eso es lo que muchas veces se llama que comió comida de la mesa del enemigo. Entonces, ¿qué hace uno? Esos son lo que cuando uno necesita un escaneo, si quiere mentir ahí, un escaneo y mirar para ver qué salió ahí, que una liberación. Y preguntar en el nombre de Jesucristo que le metieron ahí en el estómago, que lo expulse. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, mucho. O sea que se lo solicito allá en Cristo Libera para... Exactamente. Entonces, exactamente, puede solicitar a cualquier hermano. Bueno, muchas gracias. Creo que hoy hemos hablado bastante. Dios le bendiga. Y bueno, en el nombre de Dios le multiplique y le retribuye en bendiciones. Hermana Carolina, y gracias también a la hermana Carolina. Pastor, qué pena, seré breve, un pequeño aporte en cuanto a la pregunta de la hermana. A mí el día pasado me sucedió algo curioso en un sueño. Yo soñé que, me perseguían. Yo cuidaba a 2 niños y realmente tenía temor de que les querían hacer daño, así que yo corría y vi al presidente Donald Trump, que era el que me perseguía, pero yo sentía que él tenía que quitármelos porque él tenía que cumplir con una comisión, pero que en sí él directamente no era el que quería hacerle daño a los niños. Entonces, en ese correr yo despierto y tenía literalmente una molestia en lo que era nasal, en los senos nasales, la garganta, los pulmones afectados. Repítame esa partecita que no la escuché bien. Que yo lo que sentí en el sueño de ese agite de correr, y yo amanecí así literalmente como sentía en el sueño. Tenía congestión en mis senos nasales, lo que era la garganta, la parte pulmonar. Amanecí casi que, como podríamos decir, agripada.
Entonces yo pensando en el sueño, yo dije, no, oré y dije, esto no, esto es lo mismo que yo sentía en el sueño, algo hay ahí. Y empecé a autoliberarme, autoministrándome y empecé a ministrarme en esas partes del cuerpo y realmente sentí la mejoría. Entonces aún en esos sueños eh, donde podía entender que son los decretos que están lanzando. Ahorita sabemos que ya las élites declararon el ataque a los niños, ¿verdad? Entonces el Señor me guiaba, por eso yo sentía, de pronto la niña era la que más desprotegida estaba y yo cuidaba muchísimo al varón, que yo misma me sentía en el sueño porque cuide más a un sobrino que al otro. Pero obviamente uno sabe que la parte más vulnerable es la mujer porque a las niñas las violan, las abusan y ellos sienten como esa satisfacción más en la mujer que en el varón y obviamente esa persecución que declararon contra los niños. Entonces realmente no me dejé engañar, pienso yo, y sentí realmente la mejoría, pero fue alguna cosa, es decirlo así suave, pero lo que sentía era horrible. Entonces, asimismo, en caso de que cualquiera de nosotros nos llegue a pasar algo así, y me ha pasado en otros sueños donde literalmente amanezco con el dolor que sentía en el sueño, me ministro en esa área y literalmente uno es sano. Entonces uno puede confundir, no, me enfermé o es que amanecí cansado. No, literalmente así como uno llama al demonio por su nombre, dolor, sueño, estrés, pereza, cansancio, asimismo el síntoma que uno le aparezca en el cuerpo conforme el sueño, uno tiene que reprenderlo a sí mismo y obviamente el escaneo hay que hacerlo, lo que dice el pastor John, hay que hacerlo, pero esto para echarle mano en el momento en que usted se vio solo, no tiene a quien llamar en ese momento, autolibérese en esa área y ordénele a la entidad demoníaca, no me importa cómo se llame, pero te ordeno que lo que está en mi oído, en mi cabeza, en mi laringe, en la faringe, donde sea, se larga de aquí porque soy propiedad del Espíritu Santo y usted está ilegal, así que fuera de mi cuerpo. Y eso a mí me ha funcionado, amén. Era el pequeño aporte, les bendigo. Gracias. Amén, gloria a Dios. Buen aporte, mi hermana Carolina. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí aprendemos. Y bueno, sí es verdad, cuando ocurre ese tipo de sueños, por eso le dije, estos sueños son de persecución, sueños donde te dejan así como que esa zozobra, preocupado. Muchos de esos sueños, eso habla del tono del sueño. El tono del sueño te va a decir, esto es lo que estamos hablando ahorita, el tono del sueño. Estos sueños vienen de parte de ¿qué? Del enemigo. Ahí se ve la influencia de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque no está el fruto del espíritu. Pero si comiste algo y te dieron a comer algo en el sueño y te dice, esto como que esto no está bien, inmediatamente tu conciencia te indica como que esto no está bien. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, en este caso, una persecución, incluso desde el punto de vista, no voy a hablar mucho de ese tema, pero en sí ella se vio que la estaban persiguiendo. Obviamente está diciendo de que eso no es bueno. Entonces, no hay eso, esa persecución no viene de parte de Dios porque Dios no quiere que te esté persiguiendo. Lo que la persecución la pone es el enemigo. Entonces, te das cuenta, ahí va desarmando el sueño. Y lo importante de todo esto es que ustedes puedan identificar el tono del sueño. Entonces, el tono del sueño te va a indicar que si algo es positivo o es negativo. Eso es bueno identificarlo. Entonces, bueno, con esto terminamos el día de hoy. Y bueno, ¿alguna pregunta ya para terminar? La pregunta